En Hocus creemos en la joyería como un territorio para explorar preguntas, afectos y sentidos. En este primer encuentro conversamos con dos artistas fundamentales de la escena de la joyería contemporánea argentina, Fabiana Gadano y Mabel Pena. Con Flor estuvimos leyendo un poco sobre el juego, investigando, y después empezamos a pensarlo en relación a la joyería. Y bueno, qué mejor que ustedes como para que nos cuenten un poco primero cómo surgió el tema cómo surgió el tema para la muestra, para la exposición, y después cómo lo plantearon también en sus talleres y con la mirada más puesta sobre la producción de trabajos y demás. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue también tomada por las personas con las que están trabajando en sus talleres? Y el abordaje también, ¿no? Sí. Bueno, yo cuento un poquito y vos, Mabel, decime si... Sí. Porque bueno, en ese momento, nosotros antes de plantear un tema, por supuesto lo charlamos mucho entre nosotras, aunque después los trabajos se desarrollan de una manera bastante independiente en cada taller. Pero a lo largo de las exposiciones que hicimos juntas, que creo que esta no me acuerdo si es la tercera o la cuarta, ¿no? La que tercera. venimos haciendo juntas, de compartir un tema y después desarrollar en cada taller, nos vamos dando cuenta que es importante que el tema tiene que ser lo suficientemente amplio para que, siendo un trabajo de taller, ¿no? Que asisten personas que tienen niveles muy diferentes, asisten personas que tienen intereses muy diferentes, ¿no? Hay gente que viene porque quiere aprender la cosa súper práctica, hay gente que quiere además pensar, reflexionar sobre lo que está haciendo, hay gente que quiere aprender las técnicas de joyería tradicionales, ¿viste? Entonces, que por supuesto son necesarias, pero digo que no están tan interesadas en incorporar a lo mejor otros materiales como fuentes de expresión, ¿no? Y su proceso. Entonces, todo esto hace que elegir el tema para el taller se torne como si les dijera, como un poquito estratégico, ¿no? Sobre desde dónde lo planteamos para que cada persona dentro de esa amplitud le encuentre un lugar desde donde trabajar. Y que Tiene que ser así, abarcativo, digamos, en principio muy claro, y que abarcativo. así todos estemos adentro del mismo paraguas, ¿no? Ese es un poco el planteo. Y entonces habíamos tirado varias maneras. En un momento, al principio yo me había imaginado que el trabajo iba a ser más como un trabajo de reciclado de juguetes, ¿no? Y de nuevas miradas sobre piezas existentes. Yo me había imaginado eso. Hasta habíamos pensado en un momento si hacíamos como una especie de bazar, que cada persona trajera 2 o 3 objetos, pero que después no iban a tocarle esos objetos que cada uno había traído, ¿viste? Porque de golpe estás muy vinculado efectivamente y te cuesta desarmarlo, te cuesta romperlo, Pescarlo. ¿no? ¿Te acordás cuando hablábamos del bazar? A mí me parecía re divertido. Pero claro, después... Para la próxima, el bazar está buenísimo. Sí, También. pero viste, después también no sé, como te habrá pasado también a vos, Mabel, que había una cosa también medio de ir tanteando, ¿viste? Porque vos decís, yo tengo que Sí, proponer, pero yo tengo que tener quórum, ¿viste? No es que yo impongo, ¿viste? Vos claro. tenés que proponer y la gente se tiene que copar con eso, porque si la gente no se entusiasma, después no te responden, ¿viste? Y te quedás con la muestra, ¿viste? Con la Sí, mitad de los trabajos, sí, algo ¿no? que me acuerdo que charlamos que decíamos, tiene que ser algo alegre, o sea, un tema, digamos, que también que convoque desde muchos lugares, ¿viste? Porque veníamos también veníamos de, de la pandemia. De la pandemia y de las elecciones. Bueno, por eso te digo, entonces, ¿viste? O sea, había como que... Imagínate los ánimos. Había que descomprimir un poco, ¿no? Exacto, También, muchas. exacto. Entonces yo me acuerdo que, También. viste, nosotras, o sea, hablamos mucho por Zoom, o sea, el Sí. Zoom es nuestra casa también, y entonces, viste, decíamos, bueno, tiene que ser algo alegre, viste, como que la gente tenga ganas, viste, motivar, viste, porque a veces son temas muy interesantes, pero bueno, digamos, por ahí no todo el mundo está en el momento para decir, bueno, viste, esto de decir, bueno, necesitamos quórum, viste, en Sí, eso claro. Sí, tuvimos... sí. Así que bueno, fue así y en esto
un poco el bazar también tenía algo de juego, algo de la kermés, ¿viste? Como tomarlo un poco desde ese lado, y bueno, y ahí, así en las charlas las derivó, que quizás juego era amplio porque algunas personas podían llegar a tomar algunos juegos existentes y los querían reelaborar, otras personas podían evocar juegos a través de su trabajo, Que ¿no? pasó mucho eso, pasó bastante. Casi que es lo que más pasó, sí, por ese lado, y entonces, bueno, lo propusimos y la gente más o menos se entusiasmó, aunque igual costó, ¿viste? Fue un tema, no sé, este año, cuando se armó, a la gente pero eso creo que tenía que ver con ese momento, ¿viste? Que estábamos en esa inflación galopante, y el Mm, resultado de las elecciones y de esa incertidumbre. Y sí, un poco lo que dice Mabel, dentro de todo el tema era liviano, y quizás eso estuvo bien. Igual costó bastante que la gente tomara decisiones sobre qué quería ponerse a hacer, Mm. ¿no? Y bueno, y también, bueno, muchas personas se inclinaron a eso, de alguna manera recuperar la vivencia, ¿no? Hacer un esfuerzo consciente por recuperar esa vivencia, ¿no? Como una cosa de decir, bueno, ¿cómo se transforma esto en una experiencia? Eso que en un momento de tu vida lo haces como tan naturalmente que no sos consciente, no tenés conciencia de eso que estás viviendo, ¿viste? Quizá uno más de adultos o de adultas, ahí recién te pones a pensar ese momento de juego, ¿no? A una hora, cuando te pones a jugar a algo, bueno, es el rato que le dedicas al juego, ¿no? Ese hacerlo consciente. Y bueno, mucha gente se inclinó por ese lado, ¿no? Entonces ahí hubo mucho del evocar, de recuperar a las amigas, a los amigos, a la familia, ¿no? Al barrio, a la gente con la que jugabas, a los amigos de las vacaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, creo que también discúlpame, Fabi, tiene que ver con las edades de los participantes, ¿viste? Porque mm, el tema de evocar, por ejemplo, gente por ahí más grande, la gente más grande por ahí se fascinó más con los juegos de la infancia, ¿viste? Como que volvió al juego de niño. Y como decía Fabiana, de estar en la vereda, no sé, en el parque, este, y por ahí otros, digamos, más, con el tema del juguete, ¿no? Hubo, claro. hubo varias chicas que trabajaron el tema del juguete, como el que después nosotras, digamos, fuimos buscándole las áreas, el juego sola, ¿viste? Yo juego sola. Mm. Esa área era bastante amplia, Fabi, ¿no? Sí, 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 nos llamaba, digo, tampoco era casual, ¿viste? La gente que hace joyería, a lo mejor puede ser que haya algo de una personalidad así medio como reconcentrada, medio del Sí, trabajo medio para adentro, ¿no? O de estar quietita en un lugar trabajando, ¿no? Y ese juego sola, había mucha cosa sí. de armado que quizá tenía que ver con eso también, sí. Claro. Sí, sí, eso también. Pero bueno, para mí, si yo ahora me pongo a pensar de eso cómo fue el mecanismo Mm, en esos casos de la gente que recuperaba eso que había jugado, era como volver a recordarlo justamente, ¿no? Como pasarlo por el corazón, pasarlo por el cuerpo y mm. decir, todo eso que yo viví en ese momento, ¿no? Y Sí, eso, viste, a veces no era tanto lo que se veía en el trabajo como lo que se conversaba, tal cual, ¿no? sí. Las charlas eran En esos casos. espectaculares. Sí, Se, muy, muy. se abrió mucho el espacio a ciertas charlas sobre el juego. ¿Hubo algún texto que ustedes tomaron? ¿O vos, Fabi, escribiste algo que tuvo después que ver con el texto curatorial? Sí, sí, Hubo... básicamente era un poco más extendido, pero Ujú, básicamente era eso. era eso. Sí, era sobre ese texto, era un poco hacerles pensar esto, ¿no? Desde qué lugar, si era, porque también, viste, es un texto curatorial que si bien tiene esta base que puede ser un poco más teórica de todo lo que revivís a través del juego, pero también es un texto que es como un poquito instructivo también hacia la gente, ¿viste? ¿Qué hacemos, viste? En mi caso, Claro. por ejemplo, justo
Era un grupo que había bastantes alumnas, digo, hablo en femenino porque son todas chicas, todas mujeres. Había mucha gente nueva en el taller, ¿viste? Entonces los trabajos también a veces son como más básicos, ¿viste? Porque gente que recién empieza, a lo mejor está más preocupada por cómo resolver una pieza que por ponerse a pensar sobre exactamente qué quiere decir con la pieza. ¿No? Eso es un camino que se va haciendo. Y entonces hubo varios casos así de chicas bastante nuevas en el taller y bueno, y entonces el texto también iba un poco por ese lado, de pensar un poco desde algunas sugerencias que se les podría hacer. Igual te digo, a veces pasa que esas reflexiones aparecieron después, ¿viste? Yo ahora vuelvo a mirar todos los trabajos y pienso otras cosas que en el momento ni yo las tenía tan claras que iban a ser así. Totalmente. Sí, ¿Viste? totalmente. Sobre el trabajo hecho también lees, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo pensaba, digamos, ahora también, viste, mirando un poquito, ¿sabes qué pensaba yo? Digo, nosotros estamos jugando todo el día en el taller, porque Bueno, era viste, la me hizo siguiente una pregunta, pero imagen está bueno que lo digas. que, viste, digo, estamos, viste, no sé, trabajando hoy también, estaba haciendo unos trabajos y digo, estamos con las pinzas, estamos encastrando, estamos haciendo ensambles, los remaches, o sea, hoy te juro que dije, nosotros estamos todo el día jugando, ¿ves? Digamos, hay una parte que te sale del juego, que después que te enojas porque no te salió, porque te perdiste, te enojas o te alegrás porque lo lograste, digamos, en distintas situaciones. Pero me vino esa como, esa sensación, ¿viste? Que nosotros el otro día, justo con Fabi, decíamos, qué placer es para, ¿viste? En el mejor lugar en el que estoy es en el taller, ¿viste? Decíamos, ¿viste? Que decís, bueno, qué lindo es estar en el taller. Después tenés que, ¿viste? Entrar a las redes, hacer un montón Después de tenés cosas. que hacer las cosas que nadie quiere hacer. Exacto, Sí. que hay que hacerlas porque acá hacemos Sí, todo, porque ponele. todo Pero a el tema pulmón. de estar en el taller, no sé, me vino como la imagen de decir, viste, estamos nosotras todo el tiempo jugando, estás con la laminadora, estás con el fuego, estás, viste, no sé, Y que me en los pareció. espacios de los talleres de ustedes, una vez que se planteó el tema, ¿se armaba como un clima de juego? ¿Había? ¿O era como muy serio, cada una trabajaba en lo suyo de una manera como más introspectiva? ¿O hubo ejercicios de juego? ¿Cómo lo llevaron a cabo después mientras iban trabajando para el desarrollo de las piezas? Mira, Mira, bueno, decile. sí, acá, Contesta digamos, vos. o sea, como son talleres, digamos, en los que los grupos, digamos, digamos, cada uno trabaja con lo suyo, pero ve lo que hace el otro, ¿viste? Claro. Entonces, porque además nosotras lo tenemos armado como isla. Ah, claro. Entonces, ahí había mucho, o sea, cada uno estaba en lo suyo, preocupada por lo suyo, si le salía, no le salía, viste, un montón de cuestiones. Sí, Sí, Pero mucha iban presión, eso es viendo, lo que yo iba a agregar, sí, siempre, ¿cómo? ¿viste? Mucha presión, ¿viste? Mucha, Eso, mucha, eso, sí, de total. golpe es como, bueno, hay gente que es muy competitiva y aunque juegue siempre está queriendo sí, ganar, así que también le ponen presión sí. al juego, pero Sí, sí, sí. mucha presión, sí, no era un momento tan alegre. Había un No, momento no. La alegría vino después, digamos, Cuando ya después de la estaba, ya producción, se te veía que diría. la cosa iba. Sí, No, además después. también cuando, por ejemplo, viste, alguien venía con un juego, ¿no? Decía, bueno, yo quiero trabajar sobre tal cosa. Y entonces ahí empezaban a intercambiar. No había a lo mejor, algo de situación de juego hubo porque había juegos que se podían como improvisar acá en el taller, porque querían ver algo, cómo funcionaba y todo. Y entonces ahí podía haber algún momento un poquito más distendido, ¿no? Pero es cierto que el taller, si bien a mí me apasiona y yo me paso horas acá adentro, eh, hay una cosa que no, que escapa, que se aleja del juego, ¿viste? Que es cuando vos tenés como, por empezar, esa presión de querer plasmar eso que no sabes muy bien qué es, pero cuando lo encontrás decías, ah, era esto, ¿no? Entonces ahí hay una presión y entonces ahí para mí no hay mucho juego, ¿viste? Para mí ahí hay como una obsesión de trabajo, pero Ese es otro momento, sí. Claro. ¿viste? Por supuesto, después hay algunos momentos que uno dice, ay, bueno, voy a probar, voy a probar esto, voy a probar lo otro. Ahí puede haber un momento más distendido.
pero no todo es juego para mí en No, el taller, ¿viste? no, 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 Pues, yo no digo que y sea entonces así. claro, no, sí, hay algún momento que sí y hay otros momentos que no. Y en el desarrollo de los trabajos también pasaba eso, ¿viste? Había muchos Ujú. momentos, por empezar la presión de las fechas, que por supuesto ahí, ¿viste? En un momento había que empezar a apretar los tornillos porque no, si no, no salían las cosas. Y así que ahí ya cuando se definía el tema, ya ahí no había tanto juego, ¿viste? Porque ahí había que No, Claro. tal ponerse a cual. laburar. Sí, Quizá el momento previo, ¿no? Había más juego, más de acordarse y de pensar cómo iba a ser. Y bueno, y después son las personalidades. Hay gente que siempre está así, para el taller, para muchas personas venir al taller es el momento de recreo. ujú, Entonces, aún que estén trabajando con ese tema de juego o con muchos otros, ¿no? Entonces, también eso. Este, había grupos que eran más relajados en eso. sí, Pero de yo, todas. por ejemplo, nunca planteé un juego por decir, ay, vamos a ponernos en espíritu juego. No, nunca Ah, no, no, planteé un juego por fuera no, yo El juego tampoco. era el tema. trabajar. El juego era el tema, Bien. El totalmente, sí. tema que cada una tenía Sí, que decidir Sí, desde dónde iba a tomarlo como sí. para hacer un desarrollo más propio y con el grupo, ¿no? Sí, después el sí. tema de resolver las piezas, ¿viste? El tema de Claro, resolver sí, 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 las sí. piezas lleva mucho tiempo, Mm, mucho trabajo con cada uno de los participantes, porque bueno, sí. cada uno en su mundo. Mucha gente también es como que eh, le da miedo, ¿viste? Mm, Hacer una pieza para una exposición o tiene, sí. ¿viste? Cierta, eh, no sé cómo decir, como que no se anima, ¿viste? Entonces, Ujú. también ahí hay que hacer todo otro trabajo, ¿viste? De que se animen, de acompañar. Bueno, para nosotras, o sea, las exposiciones de los talleres son, o sea, eh, Sí, sí, este, son fuertes, intensas, ¿viste? O pero sea, reincidimos. Sí, sí, sí. sí, El sí, juego sí, también tiene su parte seria, ¿no? No necesariamente. total. Una cosa podríamos Claro, pensar en el Jugar en factor serio. lúdico. Claro, es que sí, cuando jugábamos de chicos, digo de chicas, una jugaba con otra distensión, con otra libertad. Si bien la libertad se puede conservar, la seriedad también está. también, Porque, sí, vos acordabas unas reglas de claro, juego, por ejemplo, ¿viste? sí, Entonces, claro. y cuando no se cumplía te enojabas, a lo mejor, ¿viste? Sí, sí, Bueno, sí. sí, 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 todo eso, todas esas tensiones siguen estando, aunque en el fondo hay un tema, ¿viste? Que se suaviza o esa cosa como más afectiva, ¿no? Hace que quieras volver sobre eso, ¿no? Y además como que la entrada a los juegos no siempre es alegre y fácil. A veces hay No, que no, hacer eso que Claro. justamente hacen con sus alumnas, sobre todo si son nuevas en el mundo de la joyería, ¿no? Como que hay algo de acompañar ese salto, como esa Sí, angustia, sí, esa tensión. sí, sí, eso también. Sí, hay un desafío sí. realmente en cada exposición, o sea, por lo menos para, no sé, para nosotros, o sea, que realmente le ponemos, o sea, profundidad al taller, digamos, comprometerse con cada alumno, ir a acompañar, digamos, bueno, es muy lindo, realmente es muy interesante, pero bueno, es un desafío. ¿Viste? Mm. Y Así que bueno, ese podríamos decir como que hubo un gran grupo que yo diría esto de recuperar la vivencia, ¿no? De evocar y, bueno, trabajar sobre eso. Después hubo otro grupo más chico que mm, eran los que de alguna manera pensaban el juego, ¿no? Cómo hacer el juego, que por supuesto también jugaban, pero algo como de crear ese objeto. Todos crearon, por supuesto, porque todos hicieron una pieza, pero algunos creaban objetos para jugar con esos jugar. objetos. Otros Como, tomaban objetos ya existentes ujú. o decían sobre el juego a través de un objeto, ¿no? Sí, Entonces casi también como que son, ese hicieron es otro juguetes, grupo. como que crearon juguetes para jugar, digamos. Mm, Claro, para mí ese es otro grupo, ¿no? Porque ahí estás también pensando no solamente en eso de cómo se va a hacer, que bueno, eso lo hacían todos, todas, de alguna manera, pero también estás pensando como alguna mecánica, alguna dinámica de cómo hay que jugar, ¿no? Esa mente como más constructora, Ujú. ¿no?
Me parece que esa es otro grupo, como más, eso, como más ingenieril en cierta manera, se Claro. podría decir, ¿no? Pensar esos componentes, pensar cómo tienen que ser, cómo, bueno, si son intercambiables, cómo se vinculan. Ese es ese otro grupo. Después, otro grupo que quería hacer el juego como para llevártelo con vos, ¿no? El juego portable. No ese juego que vos vas a un lugar y que te disponés a la situación de juego. Había otro grupo que era más esto de decir, bueno, el juego está conmigo, el juego lo tengo yo todo el tiempo. No soy yo exactamente, pero lo tengo incorporado. Esto de llevarlo sobre el cuerpo es fuerte, ¿no? Sí, claro. Para cualquier pieza de joyería. Eso es fuerte y bueno, y si eso que llevas como tu insignia es un juego, bueno, también está diciendo mucho de vos, de tu personalidad, ¿no? Totalmente. Sí, es una gran exposición personal, digamos. En este También, caso, me sí, parece que sí, por las piezas también que surgieron, ¿viste? claro. Ese para mí también era interesante esto, ¿no? Este grupo. Porque bueno, todos son piezas para llevar sobre el cuerpo, pero algunas además eran para interactuar. Ujú. Para jugar también, o sea, podía haber un juego de parte del que la interactuaba con la pieza, también podía hacer algún tipo de dinámica con Sí, el... sí. Sí, tal cual. Está bueno. No sé, en sí misma esa persona o no sé, con otras personas también, me imagino, Ah, Ujú. ¿no? Y hay otras piezas que eran como más netamente como comunicativas, ¿no? Que contaban sobre ujú, algo, se podría decir. Más Algunas sociales por ahí. contaban, claro, Más sociales. contaban esa experiencia de hacer tal juego, y otras que eran para interactuar, ¿no? ujú. Ese es también otro grupo que se podría pensar. Y después otro grupo que no fue tan numeroso, pero que a mí me parece que es interesante, que fue ese grupo de revisar supuestos, ¿no? Revisar los supuestos del juego. Ah, Porque si te pones a pensar, ¿viste? El juego implica como todo un condicionamiento cultural, ujú, ¿no? Entonces, ahí también hubo una revisión de esos supuestos, mm, ¿no? Y de personas que revisaban y personas que reafirmaban ese supuesto, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Eve Argentieri, Sí, que trabajó con los soldaditos, soldaditos y esos soldaditos que llevaban cacerolas y sartenes, sí, que eh, apuntaban con el sartén. espumaderas, ¿no? Esa cosa como de cruzar esos mundos. Bueno, ahí me parece que hay una interpelación sobre ese supuesto. Total. Como otros trabajos que reafirmaban, no sé, una señora que viene acá al taller, digo una señora porque es una señora bastante mayor, y trabajó con eso de las muñequitas, Ah, ¿no? sí, ay, ese mm, me Esos encanta. de la masa, ¿no? De ese anonimato que te da, en este caso la cancha o la hinchada de fútbol y, y ese estado así como un poco, no sé cómo decirlo, como ese estado de medio de cierta brutalidad, ¿viste? Eh, Ella también viene trabajando el tema desde hace mucho tiempo. también Justo. lo vienen trabajando, sí. Sí, Sí, el tema del fútbol, sobre todo, viene trabajando exacto. ella. Sí, ah, sí, sí, por eso, para ella, cuando le dije que la invitaba a participar con el tema de juego, me dijo, está. sí, sí, ya, Claro. desde ya, porque para ella es el juego, ¿no? Y este tema de esta cosa de la masa, ¿no? Del anonimato de la individualidad en la masa, ¿no? Que es un poco lo que Ujú, ella estaba trabajando con ese tema de la anteojera. Que bueno, en ese caso también fue interesante para nosotras, porque como decía Fabi, nosotros en un momento vemos todos los trabajos, porque cada taller va trabajando, o sea, no es que nos estamos intercambiando, ¿viste? Entonces, digamos, cuando, bueno, también hacemos la maqueta, ahí es donde vemos
cuando sacamos las fotos de las piezas. Y ahí es donde también nosotros empezamos como a ver estos grupos, ¿no? Que para nosotros Claro. también fue como, digamos, todo el tiempo te está sorprendiendo, ¿viste? Porque Y fue estés una decisión también, digamos, en la exposición, poder hacer esos grupos sean una forma de contar también lo que hicieron, como armarlo en esos grupos para darle más potencia, totalmente, sí. supongo. Sí, esas son las decisiones que nosotras tomamos cuando, digamos, ya están hechas las piezas, cuando sacamos las fotos, que nos hacemos, digamos, nosotras llevamos las piezas para que las saquen a todas, y ahí después hacemos el trabajo, digamos, hacemos mucho trabajo previo antes de llegar a la galería. Hacemos la maqueta, ahí es donde empezamos como a armarlo, y ahí empiezan a surgir, digamos, justamente los grupos, o sea, la forma de montar la muestra, ¿no? Del montaje. Y Sí, como bueno, temas. lo que pasa con estos trabajos que eran muy diversos, Mm, nosotros no teníamos como algún elemento que, como quizás en otras exposiciones, que podían servir para, de alguna manera, para hacer recorridos, ¿viste? No había como mucho criterio a nivel estilo de las piezas. Entonces acá había que buscar un criterio, una narración que pasara por otro lado, que de hecho esa narración nunca la explicitamos, nunca dijimos, este es el grupo de tal cosa, este es el grupo de tal otra cosa, porque las piezas eran muy diferentes unas de otras, ¿viste? Pero sí nos sirvió a nosotros para organizar, para decir, este grupo está puesto acá porque reúne este criterio. Después hay otro momento de la exposición que es en el montaje dentro de esos grupos. Ahí había acomodábamos de una manera o de otra, también ayudadas por las coordinadoras de sala. eh, bueno, porque de golpe había alguna pieza que era muy importante y se venía muy encima, entonces esa pieza había, ¿no? Ese tipo de cosas que tienen más que ver como con la distribución en el lugar. Pero esa distribución en el lugar, nosotros siempre la peleamos mucho para que las piezas quedaran en sus grupos, bien. ¿no? De hecho, era parte de la narración. Si nosotros hacíamos una guiada, eh, también para nosotros era un guión para contar, ¿no? Un criterio de cómo estaban esas piezas dispuestas, ¿no? Y con quienes de alguna manera charlaban, a quienes tenían cerca. Pero también, claro, es todo un trabajo porque, bueno, no es que no es una obra de una sola persona o es un grupo de artistas que viene trabajando en cierta sintonía, Claro. pero son participantes de talleres. Pero es muy hermosa la selección que hicieron de agrupación de Juego Solo, Juego en la Vereda. Como que en esa narración le encontraron un vuelo poético que me parece que, por lo que venían diciendo, también tiene su correlato con las experiencias en el mismo taller, ¿no? Entonces pueden Ujú. convivir el que pone en tensión el juego, el que lo reafirma en el estereotipo. Es muy lindo, es súper interesante eso que Mm. hicieron. Sí, esa lectura se ve más en la página de la Bienal.ar, se ve más ahí que en la muestra misma, ¿viste? Porque no pusimos carteles, títulos con Claro. las áreas. Pero sí, igual se leía, si vos tratabas de buscar un criterio, aunque no fuera ese mismo nombre, más o menos podías adivinar Sí, por se dónde percibía andaba totalmente, sí. por dónde andaba la cosa, sí, sí. Sí, hoy no me salía bien la expresión de lo de Sandra Tamborini y yo creo que el trabajo de Sandra, que hablaba un poco como esta cosa de ese borramiento de la identidad, de lo individual, ¿no? Mm. Y ese otro Frankenstein que se genera cuando la que acciona es la masa, ¿no? Ella denunciaba sobre todo ese tema con el fútbol. Mm. Así que, bueno, por ahí, no sé si qué otro tipo de preguntas o qué se habían imaginado, si esto les ayuda. Nos ayuda mucho. No, ¿Sí? está bueno y también está, que cuentan de cómo decidieron agruparlo, porque, bueno, un poco lo que decía Flor, pero también nos abre
a las distintas posibilidades de abordar un tema, ¿no? Que a veces, por ahí en la página de la Bienal es cierto que uno lo empieza a ver y entra en esos pequeños submundos, pero está bueno entender las distintas miradas y las distintas formas de decir con esas piezas desde esas distintas miradas. Me parece que ahí está muy claro y los que no pudimos ir, las que no pudimos ir a la muestra, lo vemos en la página y es interesante sumergirse en cada uno. Sí, sí, la página es un buen archivo, está buenísimo. La página de la Bienal es un trabajo maravilloso. Sí, es espectacular que está todo Sí, ahí. sí, sí, que nos cuente todo ahí. No sé, Flor, si vos querías preguntar algo más de la exposición, si no, la otra pregunta que tenemos es ¿qué piensan ustedes del juego en relación a la joyería contemporánea y ya más personalmente al trabajo que hacen? Que nos parece que está bueno y es interesante. Algo Mabel ya dijo, un poco vos también, Fabiana, pero bueno, Sí, si quieren agregar algo en relación al trabajo que ustedes hacen, más allá del el personal, digamos, ¿no? Como en el día a día de todo el desarrollo de esos trabajos maravillosos que hacen. ¿Cuál sería la relación que sienten que tienen con el tema del juego? Bueno, digamos, yo lo que dije hoy, digamos, lo dije por ahí desde un lugar como que, de la alegría que me da trabajar, ¿no? Que uno puede decir un juego. Después sufrimos, o sea, tenemos un montón de cuestiones porque, digamos, después la ventana esa de la incertidumbre que es tremenda, ¿no? Esa es tremenda, que por ahí es la parte del juego que muchos, digamos que, bueno, que a mí, por ejemplo, no sé, mucho no me gusta, pero bueno, la conozco ya. Pero, no sé, me parece que, digamos, el juego con la joyería contemporánea significa que nosotros podemos trabajar, nos da esa libertad de trabajar con un montón de materiales, o sea, constantemente yo creo que es como un juego, la mesa de los materiales, elegir, decidir, y volver atrás, digamos, como que se arma. Por ahí ahora es pensándolo en este momento, digo, podría armar como un juego de mesa donde suceden cosas, ¿no? Entre la técnica, entre el diseño, entre el hacer, digamos, no lo tengo tan claro, pero ahora lo estoy No, pensando. bueno, la idea es que lo charlemos justamente, Claro, no sé, abrir el juego. se me ocurrió esto de decir, bueno, que el taller es como un espacio donde uno, digamos, si no, digamos, pensando más en una ensoñación, ¿viste? Bueno, que yo voy, ¿viste? Buscando mis herramientas, ¿viste? Voy tomando algunos materiales y bueno, y voy como armando un mundo, ¿viste? Como casi que podría ser, digamos, como jugando, como un chico cuando le regalan el martillito, ¿viste? No sé, diferentes herramientas. No sé, hoy me sucedió eso, como que me dio como una alegría de decir, bueno, podría ser que nosotros estamos jugando, ¿no? Sí, Obviamente, como quizá decíamos antes, el juego es serio, o sea, el juego es algo muy serio. mm. No sé, se me ocurrió. ¿Cuánto de eso, Mabel, cuánto de eso de lo que pasa en tu taller tiene que ver con la espontaneidad y cuánto no? O sea, ¿es un trabajo, un juego más guionado el tuyo o sentís que hay más lugar para que emerjan así como ideas que surgen en el momento y que las vas armando? Mira, en mi trabajo personal decís, Sí, 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 sí. este, yo, digamos, voy trabajando como con muchas líneas, ¿viste? Así de pensamiento. Y después dibujo Ah, mucho, que después no significa que lo que haga tiene que ver con el dibujo, pero forma parte, ¿viste? Entonces, por ahí, digamos, me tomo mucho tiempo para pensar y después, cuando me pongo a hacer, ¿viste? Ahí sí ya no juego mucho porque ahí estoy. ahí viene la parte más seria. Ahí viene la Sí, parte más seria. claro. Pero, sí, digamos, no soy muy lineal, digamos, en mi proceso. Este, eh, pero, a ver, no estoy siendo muy clara, pero digamos, no soy muy No, lineal, bueno. pero sí cuando ya me pongo a realizar la pieza, digamos, ya le dediqué mucho tiempo, ¿viste? No sé, de pensar, de imaginarme, no sé, le dediqué mucho tiempo, ¿viste? Le dediqué mucho ser, entonces después ya como que eh,
voy como más segura, ¿viste? No es que yo no agarro así rápidamente y veo que me sale, no, No. la voy pensando. Sí, Ok. ahí estaría. Y vos, Fabi, ¿qué Sí, yo pensás del juego? trataba ¿Qué de pensás del pensar. juego? Porque aparte ustedes con todo lo que armaron deben haber tenido como mucho tiempo el tema y después a veces queda y después en el trabajo. ¿Qué pensás vos? Sí. No, y yo pensaba un poco el juego, cómo definiría el juego, ¿no? Que como ese tiempo, a lo mejor es como un tiempo suspendido, ¿viste? Que vos siempre tenés un objetivo, ¿no? Porque en el juego también tenés un objetivo, ¿no? Sí. No sé, o un juego de mesa, no sé, quedarte sin fichas, o acaparar todas las fichas, o llegar a una meta, o lo que sea, ¿no? Siempre hay algún objetivo. Pero es ese tiempo suspendido, ¿no? Que estás como enfocada en eso que querés lograr y en ese momento que estás viviendo, como, pero es como los conflictos, te diría que son livianos o que más o menos sabés qué tipo de conflictos vas a tener, ¿viste? En el juego pasa un poco eso. Y a lo mejor acá dentro del taller, cuando yo ahora estoy en un momento de juego, por ejemplo, ¿no? Porque ahora quiero desarrollar unas piezas que todavía no sé muy bien cómo van a ser, más o menos tengo una idea por dónde las quiero llevar, pero a la vez quiero que sea como un poco distinto de lo que venía trabajando. Entonces es ese tiempo suspendido. Es un Me tiempo gusta que... la idea de tiempo suspendido, me Me encantó. encantó la frase. La Sí, podemos usar. Sí, sí, porque es sí, un tiempo sin tiempo para mí, ¿viste? Digo, bueno, total. hoy lo descubro, maravilloso. No es hoy, quizás es mañana. El otro día me fui, terrible, día terrible, porque jugué un montón, pero nada, quedó ahí, ¿viste? Sí, 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 Y hoy sí, lo retomé y ya, ¿viste? Lo retomé desde otro lugar, ¿viste? Entonces ese juego, esa experiencia que yo hice, ¿no? claro. Ese tiempo, eso de hacer sin saber muy bien a dónde estoy yendo, pero sin preocuparme tampoco, ¿eh? ¿Viste? Esos días que de golpe, había días Sí, que te la pasabas mejor que otros y bueno, tal acá dentro cual. del taller es un poco así. Y entonces Sí. lo pensaría de ese lado, ¿no? Sí, yo tengo un objetivo, tengo ese objetivo, lo mismo, que no sé muy bien cuál es, sé que cuando yo lo termine de descubrir, voy a decir, venía por acá, ¿viste? Pero mientras tanto, estoy como un poco ahí en la tiniebla. Total. Pero bueno, es eso, manejar ese tiempo, lo pensaría así el juego. Mm. Eh, Está bueno. y me pasa también un poco como a Mabel, hay momentos no arranco a hacer algo concreto, pero es porque todas estas búsquedas están ahí sueltas, ¿no? Y en un momento se empiezan a configurar, y recién ahí, y a lo mejor ahí trabajo rápido, pero necesito tener un poco más claro hacia dónde lo quiero llevar eso. Así que sí, en este momento podría decir que estoy como en un momento de cierto juego y de pensar a qué quiero jugar, de aburrirme también. A veces me Y de aburro. frustrarse, y el tema de bancarse la frustración es muy importante Sí, en las sí. Parte No, del no, juego, pero ¿no? aburrirme después. también, ¿viste? Para mí es necesario. ¿Viste que en el juego está eso, es la contraparte a veces? Sí, Vos te, total. te aburrís, ya no sabés qué hacer y a lo mejor en ese momento se te ocurre esa otra manera que te saca de ese hastío y bueno, me parece que esa contraparte está bueno reconocerla también. Y bueno, me Más en parece. relación como a hacer la experiencia, ¿no? Lo que vos planteás, a poder vivir esa experiencia que tendrá momentos más relacionados con la libertad, más momentos relacionados con la práctica más manual y bueno, ir Sí, transitándolos. y lugares de Jug- mayor alegría, más Como gozosos y otros decía momentos Mabel, que decís, qué Sí. porquería, sí. qué es esto, qué aburrimiento, Todo el ¿viste? día, No lo días y aguanto días más. haciendo cosas que después no me gustan. Bueno, Claro, sí, ¿Hasta dónde sí, pueden llegar las cabezas, digo, hasta de los que hacemos cosas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta sí, decir este día o, bueno, no sé, cada uno tiene como claro, sus límites. sí, sí, total. eso Pero me gustó también. mucho lo del tiempo suspendido, porque un poco lo que hablábamos con Flor sobre el juego y tiene que ver un poco con la nota que armamos,
bueno, de ese espacio donde se dejan afuera un montón de cosas y se ponen en desarrollo otras, ¿no? Que son las que vos estás por ahí nombrando. Me aburro, me siento frustrada, hago cosas sin, a veces, digo, la seriedad puede quedar un rato de lado cuando es más experimentar, o cuando Sí, me por dicen, supuesto. la idea voy a, está bueno todo ese vaivén Sí, de... sí, hasta en el aburrimiento hay un tiempo suspendido, si te pones a pensar, ¿viste? Sí, Porque te sí, podés pasar horas, días en ese sí. estado que no sabes para dónde salir y que Mm. nada te convence y que no sabes qué hacer. Sí, Y es parte, lo que sí. pasa es que ese estado, yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, personalmente cuando así me siento, estoy en esos estados así difíciles de definir, yo sé, yo estoy segura que ese momento ya me conozco, ya sé que de ahí ya paso a otro momento de acción, ¿entendés? ¿Viste? Ujú. Claro, sí, sí, después aprendes a ¿Viste? reconocer, en un momento aprendes a Exacto. reconocer el mecanismo, sí, Sí, uno, sí, viste, eso ya también. sentís que algo está pasando, como no pasa nada, pero no pasa nada porque algo está pasando, ¿viste? Mm, Ujú. Uno después, y después por ahí vas, empezás y ya decís, bueno, por acá venía, pero bueno, son cosas que a uno le van sucediendo. Y por ahí claro. está bueno, como decís vos, eh, empezar a poder reconocerlo, porque no siempre lo puedes reconocer. Pero bueno, por Para ahí mí ya. Bueno, eso también te hace entrar más en el juego, justamente. Si ah, cuando te bueno. quedas tranquila, que empezás a reconocer ese mecanismo, ahí Mm, entras más en el juego, ¿viste? Y no estás en esa angustia. Claro. claro, tal cual, sí, sí. Es que Pero bueno, pareciera como que se les arma una cosa como si fuera amorfa, no es, o sea, está claro. suspendida y que justamente trabajando con piezas, que es a eso, dar, crear una forma tangible igual, como es Ujú. lo mismo que entrar en la lógica del juego, lo que decían, como no sé qué estoy haciendo, es como si el sinsentido se ordena después y le sacan el sentido y ordenan esa forma y le pueden poner Sí, nombre, pero es un proceso en el que hay que entrar y salir para poder, Total. para Y crear. sí, sí. nombrar, y también, Flor, lo que vos decís, la forma, lo amorfo, lo que no tiene nombre, lo que todavía no es, está bueno esto que decís, pensarlo, pasando por todas esas situaciones, se llega a algo que tampoco se sabe muy bien cómo ni qué, pero empieza a tener reglas quizás, ¿no? Las reglas que Claro, uno en algún puede... momento sí, sí, Sí. sí, ahí sí casi que es como eso, ¿no? Eso de crear ese juego. Ujú, Sí. está bueno. Bueno, Flor, ¿vos, algo más que quieras? No, me parece súper interesante todo lo que nos contaron sobre la organización de la muestra y el taller y cómo enganchan que hay una cuestión de la atención y estos procesos y cómo ven el juego en su propia práctica, que no es necesariamente ser, ay, este gesto, ¿no? Como que No, me parece que también está bueno es, eso que sale Sí, yo sí, te digo, hoy preguntaban esto, cómo veían la práctica respecto al arte, ¿no? Y la joyería en nuestras sí. propias piezas. La verdad que eso yo ya ni me lo pregunto, ¿viste? Es más, yo ni siquiera ya digo joyería contemporánea, ¿viste? Yo digo, ¿qué hace joyería, ¿viste? Y después, bueno, ahí Está verán bueno. el que quiera llamarlo contemporánea, el que quiera llamarlo artesanía, el que quiera llamarlo bisutería, que lo llamen como quieran, ¿viste? Yo ahí ya no me hago mucho problema. En un momento sí, rediscutía y me enojaba cuando me decían artesana, ¿viste? Al contrario, artesana sí, en el mejor sentido, sí, para mí realmente es un halago, ¿viste? Que me digan Mm, artesana en el sentido de la excelencia con la que podés trabajar un material, ¿no es cierto? Y además ponerle parte de tu espíritu. Y esto de la tensión con el arte, sí, está, pero como que yo en mi trabajo personal no me hago mucho problema por esa parte. Yo hago y desarrollo esas piezas y que las pienso en relación al cuerpo. Y bueno, sí, para mí es una pieza de arte, es una pieza en la que yo vuelco una intencionalidad, en la que por lo menos intento que haya como un mensaje, una cierta comunicación, a veces es más explícito que en otras, pero no, para mí no le encuentro la tensión, ¿viste? En eso. Quizás sí hay una tensión en esto de pensar una pieza de uso, y bueno, no todas las piezas que hago son las más cómodas, son para tenerlas puestas todo el día, ¿no? Por como que ahí gana más
la expresión o esa intención artística que la de la pieza de uso. Pero bueno, lo dejo ahí un poco como a criterio, ¿no? Esto de pensar, bueno, vas a usar esa pieza y de alguna manera te va a transformar como cuando observas, cuando mirás una obra y te emocionás. Bueno, quizá al llevarla puesta también te emociona, ¿no? Esa contemplación que en un momento sucede con las piezas, una pieza de arte y bueno, o también una contemplación reflexiva, ¿no? Entonces esa parte de la reflexión también se incorpora en la pieza de uso. Digo, esa incomodidad de golpe te la bancás frente a todo eso que adherís a de la pieza que estás llevando, o sea, tú la hayas diseñado vos o no, ¿no? O la hayas creado vos o no. No sé, esa parte de la atención me parece que la preguntaste en un momento y no había quedado sin responder. Sí, buenísimo. No sé si es claro. Sí, sí, clarísimo, porque justo estábamos hablando con Mabel de la aceptación de un museo de Bellas Artes y entonces que qué importante que haya esos espacios donde la joyería contemporánea puede estar en lugares donde antes quizás no era aceptada. Sí, Eso un antes poco era era lo que... impensado. Sí, sí, no, Claro. ¿ustedes hablaban por el tomo de la academia? No Sí, sé qué es sí, el tomo, ¿qué es sí, sí, eso? por justamente lo que Por yo decía, tu... por Ah, el, por lo que contó, sí, ahí está. sí, 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 justamente Ah, yo decía digamos, que habíamos hablado que Mm, me ponía muy contenta, digamos, porque nosotras, o sea, los artistas visuales, o sea, nos tenían, viste, eh, por claro, por el tema de que sí. la joya tenía una función, porque eran piezas con función, entonces no aplicábamos, viste, bueno, ahora por lo menos ya aplicamos, viste, después de tantos ujú, años. A mí Sí, eso, sí, bueno, sí, depende. Ahí, en el momento que me convocaron, Matilde Marín, era la presidenta de sí, la y Academia Nacional de grabadora, Bellas Artes, claro. grabadora, sí. Sí, por eso, además, dentro de las disciplinas del arte es la que de golpe requiere más elemento técnico, ¿viste? Sí. Pero bueno, es un tomo donde aparecen muchas disciplinas que habitualmente no se las consideraba tan del dominio del arte, como mm, tapices, el libro de mm, artista. Bueno, después hay instalaciones, hay algunos temas así como un poco más nuevos que también están como ahí disputando, ¿no? Su espacio. Bueno, me parece genial que Sí, todos esos, que, estén. que, que estén, ¿no? Porque si no me sí, parece... sí, sí, todo el área de textil, sí, ahí hay como una lucha importante y este año el año pasado tuvieron mucho reconocimiento, hubo muchas muestras en museos nacionales Sí, relacionados con los textiles. sí. Eh, sí, no sé. Bueno, esperemos que siga todo, que siga encontrando más lugares cada vez más y que puedan hacerse cosas nuevas y distintas también. Se cortó el audio, me parece, Es ¿no? para que la gente que esto no sea una cosa que te preguntes qué es exactamente, ¿viste? Si es para Claro. usar o si es para contemplar o si es para colgar, ¿no? Eso la verdad que Me parece es no a lo estoy- que tendríamos que tender. no, no escuché, Pero Fabi, discúlpame. ¿se me Sí, fue el porque se cortó audio? el audio en un Sí, yo momento, me la quedé con la... primera Ah, parte. no, digo, luchar por esto, ¿no? Por Mm, salir de esas divisiones, salir de esas etiquetas, si es para usar, si es para está una bueno. obra para colgar, ¿no es cierto? Ojo que en el taller pasa mucho que la idea de joyería está asociado a eso de que tiene que ser una pieza para usar, que estoy de ¿Es acuerdo, ponible o no es ponible? Es la claro, pregunta. sí, sí, por La eso estoy de eterna acuerdo. frase. Yo estoy de acuerdo con eso, pero de golpe me puedo tomar una licencia si tengo ganas de jugar, ¿no? Como con otras variables. Sí, Sí, además, viste, lo importante es que nosotros la pensamos para un cuerpo, después te la pones donde querés, viste, y si es la podés cómoda o no es sostener, cómoda, sí, sería otro tal tema. cual. Pero esa es la gran diferencia con la escultura. O sea, nosotros trabajamos para Claro. un cuerpo, no trabajamos Ujú, para un espacio. claro. Creo que